El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 hombres, una pelota y una ilusión en la Copa de Primera. Juegan Guaraní y Sportivo Trinidense. Fecha 11 de la apertura. Tocando va Martínez, quiere sacar López, entregando hacia adelante para que vaya Benítez. Mete la diagonal y atención que se va metiendo con velocidad Benítez. Amaga y va, sigue Benítez. Dejando para Dani Pérez, jugando el 37, cambiando de costado para que aparezca ahora en la escena Maidana. Jugando Vargas, elegantemente vestido con la camiseta dentro del pantaloncito. De los pocos que utilizan todavía ese detalle. En la mitad de la cancha juega Maíz, entregando para López. Abre en juego a la derecha para Dani Pérez. Juega Pérez, se equivoca en el pase, recupera Beto de la Cruz. Entregando para Camacho. Movimiento perfecto para que juegue Martínez. Aquí está Romero, le pega. ¡Golazo! ¡Gol! Manu. ¡Gol! ¡Golazo de Sportivo Trinidense! Antes del minuto de juego, pelota mal entregada allí en 3/4 de cancha. Sucesión de toques perfectos y Romero tenía la fórmula para el gol. Aquí aparece en el amanecer del partido Manu Romero y este zapatazo terrible para vencer a Gaspar Servio. Trinidense 1, Guaraní 0. Las estrategias de cómo encarar, porque ahora hay un equipo que está obligado, que está necesitado y es Guaraní. Melgarejo que entregó para Camacho, se va a adelantar, mete centro al segundo palo. Sacaba Maidana, quedó sentido Melgarejo en el área de Guaraní. Se toma de la cabeza Melgarejo. Si no hay falta, si no lo termina pisando Benítez. Hay que esperar un poquitito, Yo insisto, hay que ver si no hubo falta de Benítez Ahí sobre está. Melgarejo. Hay llamado para Romero. Bueno. Lo invitan a un on-field review. Lo termina pisando claramente Benítez a Melgarejo. En el bar está Carlos Figueredo. Había quedado con un golpe fuerte en esa zona. Sí. Era penal nomás. Ok. Bueno. Romero tomó la decisión. Penal. Penal para Sportivo Trinidense sobre 8 minutos de este primer tiempo. La orden de Romero. Va Néstor. Le va a pegar Camacho. ¡Gol! Néstor. ¡Gol! Deportivo Trinidense. Seguridad, confianza plena de Néstor Abraham. La picó nomás. Toquecito de zurda para vencer la resistencia de Gaspar Servio. Amplía su ventaja Sportivo Trinidense. Gana 2-0 sobre Guaraní. Camacho lo hizo. 10 minutos lujosos. A la carga va Guaraní. Pelota de cantero al área. Despeje de cabeza. Ayudaba a Melgarejo. La quiere sacar Gata Silveira. Penal. Penal para Guaraní. Falta sobre Torales al borde del área. Queda sentido el 17 para revisar, para repasar la acción. Romero no dudó. Para nada. La pena máxima. Romero no dudó para nada. Inmediatamente pitando esta infracción sobre Torales. A orden del juez. Servio le pega. ¡Gol! Gaspar. Anunciando la llegada de un nuevo integrante a la familia. Gaspar Servio no falla. Martínez buscando compañía. Juega Maíz, entrega bien el Willy. Va de taco Willy al arco. Víctor Zamudio al córner. Y Zamudio se está transformando en un hombre clave. Mirá que metió ya un par de tapadas muy buenas. Definitivamente el crecimiento en Guaraní, en lo futbolístico, tiene nombre y apellido. William Mendieta, bombazo y Zamudio otra vez para responder. Uno más. Aquí está Mendieta. Arranca Iván Mendieta por abajo para Ferfer. La dejó pasar para Pereira. Está habilitado. Pereira. Banderina arriba.
Era notoria Sí. la posición adelantada de Pereira, pero él tenía que hacer su trabajo, Landolfi. Y nosotros también, darle continuidad a la acción, pero estaba claramente en posición adelantada. Aquí está la jugada. Ferfer tratando de... Pase por abajo para Mendieta, gira y va Mendieta para Ferfer, está en la media luna, le pega. Buscando el palo izquierdo de Zamudio. Estuvo cerca Guaraní, Landolfi. Arrimando peligro, y me parece que esta acción es la más peligrosa de Guaraní generada en este segundo periodo. Está lo de Alan Pereira, el gol, pero claramente en una posición adelantada y en jugada armada, trabajada. Guaraní acaba de meterla mejor en este segundo periodo. Cobertura de Mansur. La salida del 7. Mendieta que acomodaba. Momento, tarjeta amarilla para Camacho. En el retorno le da a Mansur. Era momento, cuidado, señores. Me parecía que en el retorno, después ya cuando sacaba Guaraní, parecía con Maíz. Y ahora el único en cancha, Camacho, porque ya salieron Martínez y Romero. Ahí está. Lo de Camacho, se gana la tarjeta. Se va a buscarlo directamente, a empujarlo ahí con el hombro. Saque de manos que cumple Guaraní, va con Pérez. Quería Maíz de cabeza. La baja bien Barrientos. Cantero para Mansur, le pega. Probó de derecha Agustín Mansur, Landolfi. Estuvo cerca el empate. Realmente estuvo cerca, me parecía que iba a tomar mayor altura esa pelota, ese envío de Mansur, pero fue cayendo el balón impulsado por el número 7 y terminó transformándose en un remate muy interesante. Aquí hay tiro de esquina, atención. Envío de derecha de la Cruz. Jiménez. Cabezazo de Oscar Guillermo Jiménez. Cerca del palo derecho de Servio. Y por supuesto que también estamos hablando de una fuerza aérea que gana el Sportivo Trinense con la presencia de Oscar Jiménez. El tiro libre de esquina, levantando la pelota Trinense para buscar a la referencia en ese lugar. Y Chiquito que estuvo muy cerca de estirar la diferencia en este tramo final del encuentro. Céspedes que busca el espacio, atención, cargó pelotas para el Toro, cabezazo. Víctor Zamudio las tiene, Landolfi. Pereira, el cabezazo, le faltó tal vez mayor fuerza. Atención que va Mendieta, juega el 10 Mendieta para Ferfer, devolución Mendieta al arco, ¡oh! ¡Travesaño! Hay un rebote, aquí de Mendieta, le pega. Saca con lo justo la defensa de Sportivo Trinidense, con Viera a un costado, estuvo cerca el empate, Landolfi. Es tan diferente Willy Mendieta, que venía ausente en el partido, 5 o 7 minutos sin participar del juego Mendieta, pero logra otra vez entrar en contacto con el balón y que genera a Guaraní la posibilidad del empate. Con este remate colocado el travesaño, le dijo que no a Guaraní. Iba la carga aquí Torres y el pase por abajo para que vaya Ronaldo encara, Mansur que lo persigue, Ronaldo, pasa de largo, no le pega, ¡el gol! Lo grita Ronaldo Báez, lo grita todo Sportivo Trinidense. Gran pase, gran habilitación de Torres. La pelota que le puso a Ronaldo para que luche con la marca, para que vaya, para que deje en el camino a Servio. Define de zurda, llega el tercero. Trinidense quiere cortar la racha de empates. Gana 3-1 sobre Guaraní. Fin de la historia con este tercer gol que acaba de convertir el Sportivo Trinense. Momento, dice el árbitro, y es el final. Final del partido. Ha ganado Sportivo Trinidense aquí en Villa Elisa. 3-1 sobre Guaraní y corta la racha de 5 empates consecutivos. Festeja la victoria el Triqui.